¿Qué tal? A todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, muchas gracias por sintonizarnos, por llevarnos en sus redes. Estamos en el programa de Memoria Histórica de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Como parte de esta serie, pues estamos entrevistando a personas que han tenido un paso por la comisión, que nos han ayudado y que han ayudado al país en este tema. Hoy nos encontramos y nos da mucho gusto recibir a José de Jesús Castellanos. Vamos a comenzar a platicar y bueno, Pepe, muy bienvenido. No, pues gracias por la invitación, René. Es un gusto poder recordar algo que ya pues ha pasado algo de tiempo de que se inició la comisión y de que estuve en la presidencia, y bueno, pues trataremos de refrescar la memoria en estos tiempos donde ya hay algunas lagunas, pero en fin. Las navegamos. A ver, primero, Pepe, ¿cómo llegaste a la comisión? Vamos a empezar por el inicio, ¿no? ¿Cómo llegaste a la comisión? ¿Cómo te enteraste de su existencia? Y después, pues, ¿cómo iniciaste a colaborar con nosotros? Bueno, yo soy fundador de la comisión. Pero ¿cómo fue ese proceso fundacional? Fue que me metí al tema de derechos humanos. Mira, lo primero fue que yo tuve una beca en la Universidad de Navarra y mi tema de investigación fue Derecho a la Información. Artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos. Muy novedoso en esas épocas. Pues sí, la verdad, pues ya estaba la declaración desde el 48, ¿verdad? Pero era un tema que no se manejaba, que a pesar de que el Papa Juan XXIII en la Pacem in Terris también había hablado de derecho a la información, en México apenas se empezaba a tocar, y se tocaba desde la perspectiva norteamericana. Entonces, pues cuando me pidieron un tema de investigación, dije el derecho a la información. No sabía nada pero pues para eso iba a investigar, ¿no? Entonces, tuve un excelente guía de mi trabajo, que fue el decano de la Facultad de las Ciencias de Información de la Universidad de Navarra, quien era experto en Derecho a la Información. Eso me hizo adentrarme en el tema de los derechos, porque mi perspectiva, como todos los periodistas, era de la libertad de, pero no del derecho a. Entonces eso cambió mi enfoque y entendí mucho de la perspectiva de los derechos humanos. Luego vino la estatización de la banca. Estaba yo en Concanaco. En el 82. En el 82. Entonces, entre las cosas que ocurrieron fue que fundamos con Agustín Navarro, que en paz descansé, no me acuerdo, era el Frente para la Defensa de las Libertades y Derechos Humanos. Esto me llevó a profundizar en el artículo primero constitucional, que se ha interpretado, y desde mi punto de vista equivocadamente, como que nos otorgaba derechos, cuando en realidad, en el debate del constituyente del 17, Francisco J. Mújica, que fue el que quitó la redacción de la Constitución del 57, dijo que seguía estando el espíritu de que se reconocían los derechos, pero lo importante era garantizar su ejercicio. Claro, eso se dijo en el debate. Pero ya en el texto. Pero en el texto y en la interpretación del texto quedó como que era un otorgar derechos. Por ahí un insigne jurista, cuyo nombre no me lo he podido acordar en esta laguna, él defendía la tesis de que no era otorgar derechos, sino garantizarlos. Que una cosa era la garantía individual del ejercicio de derechos, y yo me inspiré mucho en esto, ¿no? Y trabajé mucho en esa línea. Bueno, pues como en Concanaco y Coparmex defendimos la libertad económica
a raíz de la estatización de la banca. De ahí surgió la idea y me invitaron a ser fundador de la comisión. ¿Cómo estuvo ese proceso? A ver, ahorita vamos a platicar un poquito de don Ramón, pero ¿cómo estuvo ese proceso fundacional? Hasta donde yo recuerdo, quien me invitó fue Guillermo Velasco, que estaba en Coparmex, en un puesto equivalente al que yo tenía en Concanaco, ¿sí? Y entonces pues nos explicó que la idea era que los ciudadanos y los humanos actuáramos en defensa de los derechos. ¿Por qué? Porque ya entonces se empezaba a deformar el concepto de derechos humanos en el contexto fundamentalmente de tipo penal, es decir, las torturas y todo esto que se hacía, habían escalado el tema de los derechos humanos violados a los detenidos o en la persecución de la delincuencia. Ya empezaba a surgir el tema del aborto, ya empezaba a surgir una falsa interpretación del feminismo, etc. Entonces, pues lo que se dijo es, necesitamos defender los auténticos derechos humanos, sacarlos de interpretaciones sesgadas. Todavía no se hablaba de tercera y cuarta generación de los derechos y todo eso, ¿no? Pero sí se estaba dando una interpretación sesgada, que, pues sí, la debilidad de la Declaración de Derechos Humanos es que no tiene una fundamentación ontológica, sino fue un consenso de naciones. Político, muy valioso porque se recogieron efectivamente, realmente la mayoría de los derechos humanos, que claro hay que profundizar en ellos y todo, pero no se dio esa fundamentación porque fue condicionante de la Unión Soviética y de países asiáticos, porque se había generado la Declaración del 48 por intelectuales occidentales, Jacques Maritain entre ellos, que tenían una fundamentación filosófica profunda, pero no coincidía con la visión soviética y con otros también, ¿verdad? Los musulmanes. Exacto, ¿no? Y los budistas, etc. Pero todos reconocieron en el consenso que esos eran unos derechos que había que declararlos. Un documento que muchos dicen que no es vinculante, otros dicen que es vinculante, pero ahí estaba señalado, ¿no? Debo confesar que en el inicio yo no veía con simpatía la declaración, pero si vemos la página Interres, hay un paralelismo muy importante, pero ahí sí está la fundamentación, porque si fin de cuentas es la dignidad de la persona, hay que tener muy claro dónde radica la dignidad, ¿no? Es una dignidad sobre todo espiritual, que tiene manifestaciones de racionalidad, de libertad, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, esa inquietud pues fue la que nos fue llevando a coincidir, no solo abogados, porque si revisamos el acta, habemos muchos periodistas, yo soy periodista, entonces esa vertiente fue la que me acercó mucho a este tema y desde luego recibí con entusiasmo la idea que se estaba planteando, ¿no? Y sí, pues un día nos convocaron en un restaurante, llegamos ahí y firman, ¿no? Y esto además coincidía con que don Ramón Sánchez Medal, con el licenciado Aguinaco, habían sido los autores del amparo de los banqueros. Un amparo perfecto, ¿no? Nada más que se sobreselló porque en lo que se recibía el amparo y todo eso se modificó la Constitución. Y entonces ya los argumentos iniciales dejaron de serlo, ¿no? Eso trajo otras consecuencias de los amparos contra la Constitución. Por otro lado, pues en aquel momento, en México, en la libertad,
conocimos el oportunismo de los abogados o de algunos. Ignacio Burgoa había escrito en primera plana del Excelsior un artículo contra la estatización de la banca. Los mal pensados dicen que pues, se estaba ofreciendo a los banqueros para que lo contrataran. Entonces, la reunión de México en la Libertad que se hace en Monterrey, deciden los de Monterrey invitar a Burgoa como orador. Yo participaba como orador en esas reuniones y había un abogado jurista que tenía que exponer el tema de la violación a la Constitución. Y yo hacía una defensa desde los derechos humanos, entre otras cosas, ¿no? Porque López Portillo había dado una clase de derecho en Puebla, si no me equivoco, invocando a Julián de Garcés, una lección de derecho magistral, que claro, con su actuación contradecía todo lo que había dicho. Entonces yo partía en mi exposición de lo que había dicho López Portillo. El propio presidente. Y que él estaba violando, ¿verdad? En fin, pues resulta que Burgoa minimizó el hecho de que se hubiera violado la Constitución, dice, se viola todos los días, pero para eso estamos los abogados. Ustedes, empresarios, ¿qué tienen que estar haciendo con la defensa? Eso encendió a Cuandró, José Luis Cuandró, que entonces era o acababa de terminar su periodo como presidente de Coparmex, y a don Jorge Chapa, que había sido mi jefe en Concanaco, los dos amigos íntimos y de Monterrey, estaban furiosos por lo que estaba diciendo Burgoa. Y se me acercan y me dicen, tienes que refutarlo. Imagínense, el gran jurista Burgoa, constitucionalista, experto en derecho de amparo, y yo ahí hablando de eso, ¿sí? De hablar en mi ronco pecho y pues sí, rechazando. Esto es un derecho de los mexicanos, no es de los banqueros, no es de los abogados, es la defensa de derechos de los mexicanos. Entonces, ese es el contexto en el cual entramos a integrar la comisión. Y bueno, si está don Ramón Sánchez Medal, pues mis respetos, qué mejor que él. Aquí quería que a ver, ¿qué nos podrías contar de don Ramón? De cómo lo conociste, cómo lo veías, un poco de su historia, ya que no está con nosotros, pues que sí, nos ayudes aquí a recordarle a la gente quién era don Ramón. Mira, yo antes no lo había conocido, lo conocí al fundarse la comisión, pero me impresionó su bonomía. Un hombre, además, competente, maestro de derecho civil era su especialidad, un sabio que además cargó sobre sus hombros materialmente los inicios de la comisión. Porque sí, pues firmar es muy fácil, ¿no? Y bueno, pues da el seguimiento y ponte a trabajar y vamos juntándonos. Y nos convocaba a reuniones en su despacho que estaba en la calle de Praga. El edificio donde estaba su despacho se cayó en el temblor, pues creo que en el primer fuerte del 19 de septiembre, ¿no? O si no, quedó todo dañado y ahí íbamos a las juntas. Desgraciadamente íbamos pocos, como suele ocurrir muchas veces, ¿no? Sin embargo, las reuniones con él eran muy interesantes porque él conocía a profundidad los temas. Y cuando viene, poco después, la fundación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues él con su sabiduría jurídica se da cuenta de las deficiencias que tiene un organismo creado desde el gobierno, pues para la medida y gusto del gobierno, ¿no? Y escribe él precisamente señalando que pues esa comisión tiene varias deficiencias. Su despacho era interesantísimo
Cuando uno tiene un despacho medio desordenado, pues le da a uno pena, pero cuando llega uno ante una celebridad de este tipo y ve que hay libros aquí y allá, y su escritor y todo esto, dice, bueno, menos mal, no seré como él, pero tengo el mismo desorden. Y en algo nos parece. Entonces, y era, pues, estar reunidos con él era una lección de derecho, ¿no? Y desde luego, pues eso generó una cercanía que, sin embargo, pues lo veíamos desde el punto de vista de abogado, ¿no? Él, por su experiencia, fue llamado por el episcopado mexicano cuando se reformó el artículo 130 constitucional. Con Salinas de Gortari. Con Salinas de Gortari, siendo presidente de la comisión. Y él asesoró a la jerarquía respecto de los términos de esto. Estamos hablando de más o menos del 92, ¿no? ¿Cuándo fue la reforma? Pues por aquello, él le aventaba en el 88, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo más bien por el 90, por el 90 fue de los 90, ¿no? Pero lo que quiero platicar es lo siguiente. Los términos en que se acuerda la libertad religiosa en México no nos satisfizo a muchos de los miembros de la comisión. Nada más para quien no sepa, la libertad religiosa hasta más o menos 1990 estaba totalmente restringida, ¿no? Había una serie de amenazas en la propia Constitución. No existía. No existía la libertad iglesia religiosa. No existía, pero se desregulaba, una contradicción jurídica, ¿no? No se reconoce la existencia de la iglesia, pero la iglesia solo puede esto y no puede el otro y aquello. Particularmente, entre otros temas, el tema educativo, ¿no? El tema de los medios de comunicación. Y yo, como comunicador, cuando vi que los obispos no quisieron que se diera acceso a radio y televisión, me molestó mucho. Y otros temas que se comentaron un día en una junta, y sabiendo que él era el que había estado ahí, pues le comentamos que no nos gustaba, y entonces sí se enojó. Entonces dijo, pues si no están de acuerdo, yo renuncio a la presidencia de la comisión. Caray! Porque ciertamente pues, se hizo lo posible, ¿no? Pero eso no quería decir que no le manifestáramos nuestras insatisfacciones de los términos en que realmente se avanzó muchísimo en materia de libertad religiosa, pero quedaron pendientes. Quedaron muchos pendientes, ¿no? Entonces, pues, quienes buscábamos una libertad total, un reconocimiento a los derechos, pues se lo quisimos observar, ¿no? Y no era un reclamo así personal, ¿no? Sí, no. Pero él sí, como que sin duda alguna le debe haber costado mucho la negociación, pues a lo mejor tanto con los obispos como con el gobierno para llegar a esos términos, pues como que sí sintió que no le estábamos reconociendo el trabajo que había realizado. Desde luego, pues le dijimos, no es algo que no reconozcamos su trabajo, sino que nosotros hubiéramos querido por esto, por lo otro y aquello, ¿no? Entonces, así fue, ¿no? Pero realmente él era la comisión. Éramos unos cuantos los que sí íbamos a las reuniones, pero él pues imprimía folletos de su bolsillo, porque pues no había con qué, hacía los trabajos y todo, y sí fuimos incursionando en esta materia, ¿no? Y luego fue caminando la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. ¿Cómo llega? Pero déjame terminar por favor, con don Ramón. A don Ramón lo atropella un vehículo, pues ya era un hombre grande, ¿no? Iba a misa todos los días. Y saliendo precisamente de misa en San Agustín, lo atropellaron. Y pues desde luego yo fui a su sepelio, ¿no? Ahí conocí lo que no conocía de don Ramón.
en el Panteón Francés de San Joaquín, todas las salas que había de velorio estaban abiertas para la cantidad de gente que lo estaba acompañando, porque la otra faceta era que un hombre generoso y apoyaba a muchas instituciones religiosas, centros altruistas, etcétera, que eso no lo decía. Él trabajaba como abogado, era un hombre competente, pero ahí se reveló su faceta de solidaridad, de caridad, de entrega a otros, ¿no? Y eso también me impresionó en su despedida. Bueno, ahora, ¿cómo llego yo a presidente? ¿Cómo estuvo esa historia? A ver, si no me falla la memoria, el presidente que me antecedió fue José Antonio Ortega. Espero no estar equivocado. Y él, pues sabemos que es un luchador tremendo. Y él andaba muy metido en el tema de la investigación del caso del cardenal Posadas. Del asesinato del cardenal Posadas Ocampo. Un tema muy difícil, muy comprometido y muy conflictivo. Un crimen de Estado, que él era coadyuvante de la investigación que se suponía hacía la Procuraduría General de la República, y digo se suponía porque ellos más bien obstaculizaban. ¿Por qué? Porque fue pues de los aparatos de gobierno hasta donde todas las evidencias existen, surgió el asesinato, ¿no? Entonces, pues se convirtió eso en un tema riesgoso para la propia comisión por su conflictividad, ¿no? Y bueno, pues entonces, pues de los que estábamos ahí, que seamos siendo asiduos participantes, pues ¿quién va a ser el que sustituya a José Antonio Ortega? Y a pesar de que yo no soy abogado y me gusta mucho el derecho, alguna vez pensé ser abogado, pero he estudiado algo del derecho, pero dije, este no es un tema para los abogados. Ellos tienen muchas competencias, por supuesto, pero son de derechos humanos, ¿no? Es universal. Exacto, ¿no? Entonces, siendo yo comunicador, pues deciden que puedo yo ser el presidente. Y me toca en un momento además donde los antecedentes paralelos eran, después del fraude electoral del 88, pues la reforma política, ¿no? Que muchas organizaciones sociales participábamos empujando hacia la democratización de este país. Incluso la tesis de la comisión era que la acción política, la participación, es un derecho humano que no se le quiere reconocer por muchos, ¿no? No, la política es un ámbito de desarrollo humano porque, pues, si no hay una auténtica democracia, si no hay una posibilidad real de participación en las decisiones del Estado, pues, ¿cómo se puede ayudar que los hombres podamos cumplir con la plena realización de nuestros derechos, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, por ejemplo, trabajábamos mucho con la Asociación Nacional Cívica Femenina, porque cuando se abre la oportunidad de la observación electoral, pues ellos hacían la observación electoral, sobre todo pues en casillas, etcétera, y la comisión empezó a innovar a nivel internacional en la observación del ámbito jurisdiccional de la política. Había existido el Tribunal Federal Electoral, porque recordemos que precisamente porque no se reconocía a la política como un derecho, no había amparo en materia política. Así y es. Entonces habría que empujar para que la Corte pudiera tocar el tema. No podía recurrirse ante la Corte para objetar el fraude electoral
y todas las sociedades que había en el proceso electoral, ¿no? Entonces, pues nosotros éramos en parte una de las voces que reclamábamos precisamente, desde luego, la autonomía del proceso, ¿no? Yo como periodista cubrí partidos políticos, cubrí la Comisión Federal Electoral, presidida por el secretario de Gobernación y con una mayoría de priistas, o del partido, o de diputados, o de senadores, o los compinches de los partidos que estaban ahí. Todas las decisiones, pues, de acuerdo con la línea gubernamental. Ahí don José González Torres, que era la única voz disidente por el PAN, alguna vez amenazó con levantarse y salirse de ahí porque no le servía para nada esa mesa, ¿verdad? En fin, esto pues era necesario que se reformara, ¿no? Entonces había un papelito que ahora quieren revivir alguna de las candidatas a ser del Consejo del INE, ¿no? Que para qué queremos una credencial de plástico, que sea un papelito. Entonces era un papelito, que bueno, inicialmente, pero el PAN de Baja California demostró que se podía hacer una credencial para votar con fotografía. Con fotografía, que fue, el sistema siempre lo había negado, ¿no? Bueno, entonces estas participaciones y todo eso pues llevaron a que me tocara estar como presidente de la comisión en 1997. Una elección histórica, porque esta es la elección ya de la transición política. ¿Es la primera vez que el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados? Exactamente. Aunque claro, la del 2000 ya fue el derrumbe, la del 97 fue la clave. Previamente, pues yo también tengo muchas cachuchas, ¿no? Entonces, entre algunas de ellas, pues por ejemplo, me habían invitado a ser asesor de comunicación de Maquio Cloutier como candidato en Sinaloa, cosa que yo no acepté porque José Chapa, que entonces era el presidente de Concanaco, me dice, oye, pues te vas allá y luego regresas. Le dije, no, mira, si me voy para allá ya asumo un cariz partidista y mi función aquí no es partidista, es apoyar al sector del comercio en la Concanaco, ¿no? Ya no podría yo regresar. Y realmente lo que hacíamos también en Concanaco era hacer entender a los empresarios que las cámaras también tienen una función política, no partidista. Y además estaban consideradas entonces como órgano consulta del Estado y que no tenían una característica de representantes de las empresas, sino del sector llamado comercio, servicios y turismo. O sea, su función es defender una rama de la economía, integrada por empresas, por supuesto, pero su función no es hablar de defensa de empresas en particular, ver que las leyes correspondan, o sea, los aspectos generales, ¿no? Claro, cuando hay una experiencia práctica concreta que daña, pues hay que buscar que la práctica sea la que desaparezca, ¿no? Después me tocó intentar defender la legislación de aquel tiempo, que desgraciadamente los ministros no entendieron el sentido de estas instituciones, que eran las primeras autónomas, antes del IFE, porque eran instituciones públicas autónomas las cámaras. En fin, bueno, pues en el proceso electoral del 97 se van culminando una serie de reformas jurídicas desde luego quitar a la Comisión Federal Electoral, la creación del IFE, luego la transformación del TRIFE, que era el Tribunal Federal Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, o sea, una jerarquía nueva, un cambio radical jurídico donde ya la Corte tenía su brazo para analizar el aspecto político electoral, donde la Comisión pues había venido jugando el papel de observador en estos órganos, y además la Fiscalía para los delitos electorales, ¿no?, que normalmente las organizaciones no atendían, ¿no? Entonces, esta observación le dio una originalidad que incluso trascendió a nivel internacional y que, claro, era apoyada entonces por la ONUDI, ¿sí?, que había asignado un fondo para los observadores electorales, porque también había que evitar que pues fuera el gobierno el que pagara a los observadores, porque pues ya condicionaba la autonomía del gobierno, entonces te condiciona, etcétera, ¿no? Existió toda una red de organizaciones sociales. Participamos, por ejemplo, en el esfuerzo para que la Ciudad de México fuera autónoma, ¿no? Sí. Y todas estas transformaciones que cambiaron el escenario político del país. Y desde luego, pues el proceso del 97, que efectivamente ya permitió aplicar en plenitud estas reformas, pues fue ya el pasito para la alternancia en la presidencia de la República, que hay que observar que fue un proceso de abajo hacia arriba. Abajo la sociedad, luego los municipios. La estrategia inició con la famosa frase de los bárbaros del norte, ¿no? Es decir, una serie de procesos electorales resultantes de que México en la Libertad había creado una conciencia en los empresarios de que los mismos organismos empresariales tenían un límite de acción y que era necesario participar en el acto político para impedir arbitrariedades, para transformar, etc., ¿no? Y entonces muchos exdirigentes de Coparmex se pasaron al PAN, cosa que a los panistas tradicionales no les gustó. Pero Maquio Cloutier arrasó como candidato a la presidencia, cosa que enojó a un panista tradicional, no voy a decir su nombre, que era su rival, pero él creyó que por haber tenido años de panista, él era el candidato natural, y en la primera votación que se hizo en la Asamblea del PAN, Maquio arrasó. Entonces, bueno, este cuate terminó fuera del PAN, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, pues muchos van por los puestos, en fin. Entonces, me tocó también, por ejemplo, asesorar a Humberto Raiz en Mazatlán, cuando hizo su primera campaña. Pues como comunicador me pidió consejos, etcétera, y le hicieron fraude en la primera, y volvió a ser candidato y la ganó, ¿no? Y así fueron los avances de la democratización en el país. Y bueno, pues todas las organizaciones sociales de derecha y de izquierda, pues íbamos en la misma línea, ¿no? Ahora, la verdad es que el proceso de la transición no ha concluido. Hubo alternancias, pero el fondo del sistema político todavía tiene mucho de lo antiguo, ¿no? En mi opinión, el error de Fox fue creer que porque él había llegado, la transición había terminado, cuando sabemos que las transiciones son graduales y tienen regresiones. Y estamos experimentando una. Exactamente. Oye, Pepe, nada más para puntualizar, tu periodo como presidente en la comisión, cuéntanos cómo estuvo, qué pasó, Pues estuvo centrado fundamentalmente en este proceso,
en participar e impulsar todas las actividades que ayudaran a la transición política, ¿no? Desde luego, pues, tocando los temas que han sido tradicionales, el tema del aborto, por ejemplo, buscar impedir, pues, que avanzara, defender la dignidad de la mujer y del hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, también en reuniones, pues, con muchas agrupaciones sociales de todo tipo, para evaluar cómo veíamos el proceso, etcétera. Pero estuvo centrado, yo diría, yo duré solo creo un año, porque luego yo también ocupé un cargo que tuve que ver, la presidencia. Entonces, esta observación electoral fue, digamos, la preocupación importante de ver que todos estos cambios jurídicos operaran. ¿Eso qué implicaba? Capacitar, porque, y lo hicimos en el informe de la observación electoral, ni los partidos políticos conocían a fondo el sistema para la defensa de sus derechos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que iban ante el tribunal, a las salas regionales, y pues perdían los procesos, ¿no? Entonces había que difundir y dar a conocer, pues, todo esto. Y peor todavía, los delitos electorales. Eso era más desconocido, no solo para los partidos políticos, también para los ciudadanos, ¿no? Claro. Saber denunciar, cómo denunciar y cuándo denunciar, pues era muy importante. Desgraciadamente creo que sigue siendo una deficiencia. En aquellos tiempos sí se presentaron algunas denuncias, las más graves fueron en Chiapas. Recordemos que pues todavía estaba caliente el tema de los zapatistas, donde hubo violencia precisamente en el proceso electoral. Sin embargo, hay que señalar que la alternancia en la Cámara de Diputados se debió precisamente a la autonomía del IFE, a las reformas que se hicieron de manera sucesiva, algunas veces mejorando y otras veces no tan mejorando el sistema electoral mexicano, pero que finalmente concluyeron en que, si bien no hubo un partido ganador, digamos, que le quitara la estafeta al PRI, entre todos se la quitaron. Por primera vez, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Y eso ya fue un cambio importantísimo, porque uno de los temas más importantes era el del presupuesto, ¿no? Y si no tenía el PRI la aprobación del presupuesto, pues no podía avanzar, ¿no? Entonces eso también facilitó pues otras cosas, otras negociaciones en el Congreso que siguieron impulsando el proceso democratizador. Pero eso no impidió que al mismo tiempo esta deformación de los derechos humanos siguiera avanzando, ¿no? Y bueno, pues la comisión también se tuvo que enfocar, por ejemplo, no en mi periodo solamente, sino de manera continua en el tema del aborto, ¿no? Porque, pues, como sabemos, luego en el Distrito Federal se legalizó y pues ha seguido la corriente, ¿no? Tenemos publicado un libro precisamente donde analizamos ese debate que se hizo, ¿no? Y aunque no soy jurista, también yo ahí contribuí analizando las tesis terribles de Olga Sánchez Cordero, ¿sí? Que en la demagogia que existe sobre el tema, por un lado dicen, nadie quiere el aborto, pero lo apoyamos porque la mujer es superior al niño, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde está el derecho preferencial de los niños?
¿Dónde está la igualdad de derechos? La protección al más vulnerable. Exacto, sí. O sea, la bola de contradicciones que existen, ahí están, ¿no? Entonces, pues estos son temas de derechos humanos que hay que venir tocando permanentemente. También el tema educativo, que es fundamental, ¿sí? En fin, yo diría que en mi periodo lo más crítico e importante fue el proceso del 97, que pues gracias a la sociedad mexicana y a las organizaciones sociales, porque los partidos políticos, si no tienen una base social que los valide, pues poco vale, ¿no? El PAN, desgraciadamente, aquella brega de eternidad que había dicho, pues no tenían una verdadera voluntad política de conquista del poder. Aunque algunos dicen que sí, y hubo procesos electorales donde sí tuvieron liderazgo. Me tocó cubrir como periodista, por ejemplo, la elección de Correa Rachoa en Yucatán. Y cómo, pues, hubo un fraude de Loret de Mola evidente, el abuelo del actual Loret, ¿no? Que hoy lucha por la democracia, afortunadamente. Pero en aquel tiempo su abuelo, candidato a gobernador en Yucatán, nos tocó ir a entrevistarlo a la Casa del Pueblo y ver cómo llegaban las pick-ups con las urnas robadas. Y esa noche del día de la elección se declaró estado de sitio por parte del ejército. Así había estado la cosa, el fraude. Entonces, había que luchar por eso, ¿no? Claro, gracias a Dios no hubo muertos ahí, pero en Baja California sí hubo muertos. Y luego en San Luis Potosí, en León hubo muertos. Ahora en la última manifestación, Hugo Villalobos, que fue presidente de Concanaco, fue orador ahí en ese evento y rememoró la matanza que hubo allí en la plaza donde estaban reunidos. La Plaza de los Mártires se llama. La Plaza de los Mártires, exactamente. Desde la azotea venadearon a la gente. Y bueno, estamos llegando aquí a un proceso en México, estamos en el 2023. Todo este recorrido que has tenido tan largo, tan fructífero en muchas instituciones, estudios, relaciones. Hoy, si hacemos un alto en el camino, ¿cómo ves a los derechos humanos, su situación hoy en México? Pues yo te diría que están en riesgo no solo en México, a nivel internacional. Desgraciadamente, los organismos internacionales han dado la espalda a los derechos humanos y con el pretexto de la progresividad de los derechos, que yo lo entiendo que es como profundizar en ellos y en asegurar que sean vigentes en los ámbitos que les corresponden, pues se han desviado, ¿sí? Empezando por la concepción de la persona. ¿Cómo de que yo puedo elegir si soy hombre, mujer u otra cosa, o me transformo, o pues ¿por qué no soy animal? Hay quienes lo piden y así dicen que son. O cosa, soy aquí una silla, un objeto, ¿no? O se casan con cosas, ¿no? Exactamente, ¿no? Si perdemos el centro de la persona, que es el sujeto de los derechos humanos, ya todo se perdió. Entonces, si pasamos por una crisis antropológica, que es lo que estamos viviendo, ¿sobre qué base y sustento tendremos los derechos humanos? Cierto, como lo mencioné, la Declaración Universal fue por consenso, pero ese consenso puede cambiar y ese es el gran riesgo. Y ahí es donde la mitad más uno de unos diputados o las 3/4 partes así, pueden decidir que esto que hoy es un derecho mañana no lo es. Y ese es el gran riesgo de haber llevado a ese nivel.
Segundo lugar, como la reforma al primero constitucional también fue deficiente, no tiene tampoco un fundamento sólido. En México se reconocerán los derechos humanos de los organismos internacionales y reconocidos por esta Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Pues, lo que se escriba. Exactamente, ¿no? Aquí el fondo filosófico es que pues, el derecho natural es anterior al derecho positivo, y aquí están diciendo, pues lo que está escrito es lo que vale. Exactamente. Y si alguien cambia la escritura, lo que hoy es, mañana puede no ser, ¿no? exacto. Y lo estamos viendo en nuestra legislación, ¿no? El intento del Estado de apoderarse de las mentes de los niños lo proclamó Plutarco Elías Calles en el Grito en Guadalajara. Es lo que hoy quiere hacer Max Arriaga, ¿sí? Apoderarse de las mentes de los niños. Los padres, y lo dice la Declaración de los Derechos Humanos, tienen el derecho de elegir la educación que quieran para sus hijos. Son los primeros educadores y los que buscan esa congruencia. En la familia, el hombre tiene derecho a formar una familia. Claro, van a decir, es que no se especificaba que es entre hombre y mujer. Por favor, toda la historia de la humanidad indicaba que la familia empieza con un hombre y una mujer, a veces varias mujeres, a veces varios hombres. Pero a fin de cuentas, lo heterosexual es lo natural, ¿sí? ¿Cómo? Una cosa es el matrimonio y otra la familia. ¿Cómo puede haber familia con dos que no pueden procrear? Naturalmente, claro. Pues eso es otra pachanga. Sí, entonces, en ese tema, ¿no? Y así nos podemos ir deteniendo para ver cómo la fragilidad de los derechos, incluso los políticos, están en riesgo. Estamos viendo ahorita... Siempre están en riesgo. Exacto. Pero cuando hay esa oleada, que empiezo por lo antropológico, digo, pero que según mi capricho yo puedo matar a un niño, un ser humano, que me diga un ministro de la Suprema Corte que no sabe cuándo empieza la vida, es para reprobarlo. La vida empieza cuando se unen dos elementos. Pero eso es ciencia. Claro, claro. Quien pida que lo busquemos en la Biblia o en el Corán, nunca lo va a encontrar, ¿verdad? Mira, entre las cosas que hemos hecho en la comisión, precisamente cuando vino ese debate, fue cabildear en la Suprema Corte. A mí me tocó ir a ver al ministro Góngora Pimentel, entonces presidente de la Corte. Y precisamente llegué a alegar los aspectos de ciencia y de derecho que necesitaba la protección el niño de desarrollarse, ¿no? Todos los argumentos jurídicos. ¿Cuál crees que fue su reacción? No, es que ese es un tema religioso. Porque mire, aquí tengo una carta del obispo no sé qué. No, eso es, y yo no vengo a hablarle de religión, pero no lo logré sacar de eso. Claro, él estaba totalmente a favor. Tenía que fundamentar sus mentiras, ¿no? Claro, pero se negó a escuchar, ¿sí? Como las audiencias públicas que hubo frente a él, hombres de ciencia como el que fue secretario de Salud, Kumate, que se le ha hecho ahora un reconocimiento. Sí, pero cuando fue y defendió la vida en la corte, no le hicieron caso. Pues, ¿por qué? Porque es un tema científico, ¿sí? Entonces, la ciencia, la ciencia jurídica, la ciencia natural, el transhumanismo, ¿qué es eso? Una transformación a volver a los hombres cibernéticos. Porque cualquier cosa. Porque somos imperfectos y entonces necesitamos ser perfeccionados por la cibernética. En fin, todas esas cosas están poniendo en riesgo al hombre, ¿no? Entonces, persona, familia, vida,
derechos económicos, políticos, sociales, culturales, están en riesgo, ¿sí? Esta es una tarea, como dices, inacabada. Pero lo importante, y eso es lo que también la Comisión buscaba, educar en estos derechos. Nadie educa en los derechos humanos, ¿sí? Obviamente, pues los derechos humanos fueron la versión moderna del derecho natural, conocida desde antaño, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es de la naturaleza de la persona. Son derechos anteriores y superiores a la legislación positiva, ¿no? Que no son otorgados, que llegan conforme a nuestra naturaleza. Y que en el momento en que el Estado se mete con ellos, tenemos que resistir y organizarnos para resistir, ¿verdad? Porque las ideologías pues deforman lo que el hombre es y lo quieren moldear a su gusto, ¿no? En fin. Oye, Pepe, esperamos que, pues, ya que es un material videograbado y que va a estar en redes y todo eso, esperamos que también nuestro público joven lo pueda atender. Específicamente a los jóvenes que puedan ver, ¿qué les podrías decir en esta materia de derechos humanos en un México y en un mundo del 2023? Bueno, a los jóvenes tienen que darse cuenta de que está en riesgo su dignidad, su libertad y sus derechos. Los totalitarismos son una evolución perversa de los autoritarismos. Autoritarismos ha habido a través de toda la historia, que son abusos de los gobernantes, pero los totalitarismos tienen como pretensión anular a la persona, no someterla, anularla. ¿Qué quiere decir? Que uno se funde en un todo social y pierde su individualidad, su libertad y está al servicio del Estado. Claro, intentan estos sistemas, como lo están buscando ahora aquí, apoderarse de la mente de las personas para que no ejerzan su libertad. Afortunadamente el hombre es libre y tiene razón, y muchos logran escapar de este proceso. Solzhenitsyn es un ejemplo acabado. Havel, o sea, muchos hombres famosos en aquellos países totalitarios lograron emerger y ser libres. En Cuba ha habido hombres. Osvaldo Payá. Payá, y las manifestaciones que vimos no hace mucho. El 11 de julio del 21. Y la represión a quien se atreve a levantar la voz. Estuve yo en Cuba hace unos años. Era Echeverría todavía. Los 70s. En los 70s. Y entrevisté yo a jóvenes que sí veían películas occidentales, claro, seleccionadas. Y les decía, pues, ¿qué les gustaría? Entonces me dijo uno de ellos, no, pues tener una moto. ¿Y la puedes tener? No, no la puedo tener. O sea, lo que vi en aquel momento fue una resignación. Aparte de la pobreza, ¿no? De que le pedían a uno que le regalara su ropa, etcétera, etcétera. Ese no tener una aspiración. Y también tuve oportunidad de platicar con un economista formado por ellos. Un comunista economista. Pues no era ni siquiera, pues yo no sé si sería comunista, pero un decepcionado del sistema, de que no podía tener una vida digna. Ese día íbamos platicando por las calles de La Habana en una noche preciosa y me iba confesando todas sus frustraciones, y yo sentí que me estaba pidiendo mi ropa, pero al mismo tiempo hablaba de mi dignidad y no sé qué cosa. Dije, bueno, ¿la quieres o no la quieres? No. Pues, si no me dijo, yo cómo te la voy a dar si voy a pasar sobre tu dignidad, ¿no? Pero era eso, humillar a la persona, sobajarla. Eso es algo que los jóvenes tienen que tomar en cuenta hoy, porque si no, en el futuro lo van a llorar.
o a menos que salgan corriendo. Pero ¿eso a qué conduce? A vivir una vida paria o a someterse a otras culturas, etcétera. Lo hemos visto en Venezuela. Decían, no, es que en Venezuela no puede pasar esto. Lo negaron hasta que les pasó. Claro. Aquí decíamos, no, es que los gringos no lo van a permitir, por favor. ¿Quién te va a defender si no eres tú? Miren, yo tuve otra experiencia. Me tocó estar en la elección de Salvador Allende en Chile, que no la eligió el pueblo, lo eligió el Senado, porque él no tuvo la votación necesaria para ser presidente. Cuando llegué a su elección y toma de posición, pues Chile era un país próspero, con problemas como todas las naciones, pero muy agradable. Me acuerdo que me enamoré de un saco que cada vez que pasaba por hasta que lo compré, ¿verdad? Tiendas, todo muy bien. Regresé 3 años después, en el que fue el pregolpe de Estado. El ejército de Tacna, el regimiento de Tacna, se levantó y empezó a avanzar sobre Santiago. Entonces, como yo ya había estado en Chile, me mandaron a cubrir el levantamiento. Resulta que pues cuando yo llegué al aeropuerto ya eso se había frustrado, pero como no había celulares entonces no me dijeron, ya no te vayas, y me fui. Y viví el Chile empobrecido. Del 73. Exacto. Las tiendas vacías si todavía existían. Las colas para comer. Era la vuelta de la tortilla. Yo acabo de descubrir, de revivir un artículo que escribí entonces, que se llamaba Era el final más lógico. Las mujeres le pedían a los militares que dieran golpe de Estado. Les aventaban maíz diciéndoles gallinas. Y cuando yo ya me iba a regresar, la gente me decía, no se vaya, va a haber golpe de Estado. Yo les decía, bueno, pues díganme a qué hora y qué día para yo poder decir en el periódico que ya va a haber el golpe y me quedo a verlo, ¿no? Efectivamente, días después de que regresé, fue el golpe de Estado. 11 de septiembre del 73. Y 50 años después, vuelven a votar por un comunista. Es que la memoria, los jóvenes de hoy no vivieron lo que nosotros vivimos, pero todavía era un sistema autoritario, la dictadura perfecta, pero los de hoy nos quieren llevar a un totalitarismo. Suavecita la cosa, la gente no se da cuenta lo que implica lo que están diciendo de que sean los libros, el nuevo sistema educativo, etc. La voz de calles, hay que apoderarnos de las mentes de los niños para que puedan cambiar de sexo, para que no tengan libertad, para que hoy no son sujetos de educación. El sujeto es la comunidad. ¿Qué es eso? ¿Comunismo? Exactamente. Entonces, si no despiertan, van a vivir una pesadilla. Algunos, pues a lo mejor ya no nos toca. Creímos haber dado una lucha que obtuvo frutos, pero si falta memoria histórica, se pierden esos frutos. La regresión es posible. Entonces, despierten, lean, estudien los fenómenos políticos y participen, porque otro no los va a salvar. Nos tenemos que salvar todos juntos. Muy bien, Pepe, pues estamos llegando al final. Ha sido una fructífera y muy agradable plática. ¿Algo más que quieras complementar para este programa de memoria histórica? No, pues yo creo que lo importante es la Comisión Mexicana vive. No es fácil, ya les platiqué cómo al principio éramos unos cuantos los que seguíamos participando con don Ramón. Hemos tenido excelentes presidentes y muchas veces ellos han cargado con tareas muy fuertes y de su bolsillo. No ha sido la comisión una institución fuerte en lo económico,
pero sí en las ideas y en el compromiso de quienes las integran, ¿no? Entonces, el mensaje es, la comisión tiene que crecer, tiene que expandirse, ¿sí? Ocupar todos los rincones del país y persistir, persistir, persistir. Nada de lo que se haga es inútil, por supuesto, pero entonces sigamos trabajando. Claro que sí, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por el que le dedicaste tan fuerte a la comisión y que sigues ahora tan cercano a nosotros. Te agradecemos mucho y bueno, pues esperemos vernos en los próximos capítulos. Muchas gracias. Gracias.